Y aquí está Barcelona, la segunda ciudad de España, y desde el mirador de Miramar estamos viendo lo que es la ciudad condal, una ciudad que se amplía hasta las montañas y forma un paisaje inigualable, siendo la segunda ciudad de España y en la que se ven construcciones antiguas con otras recientes, construcciones que están dejadas, como esta de las ladrilleras. Pueden ver ahí unas letras pintadas, como al fondo que se ve la Sagrada Familia. Es una ciudad de 1.630.000 habitantes en el último censo registrado, y que muestra gran desarrollo por todo lo que se ve, un desarrollo que se ha venido dando en las últimas décadas, potenciado quizás desde los Juegos Olímpicos de 1992. Aquí les estoy mostrando una serie de edificios que se ven sobre el fondo. Los edificios, estos del fondo que estoy enfocando, son los más altos que hay. Un hotel y una torre tienen 44 pisos, alrededor de 150 metros. Allá al fondo hay una torre construida después, es el tercer edificio, y más allá está la famosa Sagrada Familia. Es una perspectiva que podemos tener desde esta ciudad muy bonita, en la que esta vista es posible desde Montjuïc, que en catalán traduce Monte Judío. Vamos a ver otra perspectiva de la ciudad en la zona del puerto. Aparte del mirador de Miramar, en el Cerro Montjuïc encontramos cementerios, encontramos parques, encontramos todas las sedes de los Juegos Olímpicos del 92, encontramos también un espacio, un jardín con plantas que no son autóctonas, sino que las han instalado aquí, y estoy haciendo en estos momentos un camino hacia otra parte del mirador que me va a llevar a la zona de puerto. Este es un camino demasiado relajado, como pueden ver. Se puede subir aquí de diversas formas: bicicleta, autobús turístico, que como saben no soy muy amigo del autobús turístico, pero en esta ciudad vale la pena tomarlo, ya que es muy amplio, hay mucho por ver. Pocas veces hago turismo acompañado y es un placer también hacerlo. Y el turismo se debe hacer para cuando se hace en familia. Uno escoge la opción más fácil y apropiada, y es esa, que puede resultar un poco costoso. Pues es apropiado porque Barcelona, como pueden ver, tiene montaña, tiene zona costera, las distancias son muy grandes y podemos estar en diversas partes. Aquí les voy a mostrar la zona marítima de lo que es Barcelona, la zona costera, la zona donde termina la Rambla. Ahí ven una especie de columna de Cristóbal Colón, por ahí está terminando las Ramblas. Esto es la zona marítima, donde está el Mare Magnum, la aduana, el World Trade Center, donde llegan los cruceros, y esto al fondo tienen el Mediterráneo. Todo esto desde el Cerro Montjuïc. La zona de Miramar, además de tener un mirador, jardines, tiene hoteles y lugares deportivos, pero estamos en estos momentos en un jardín previo al Hotel Miramar, que es uno de los más prestigiosos de la ciudad, caminando, y en esta zona vemos un jardín, como pueden apreciar, bastante bonito, colorido, verde, donde hay algunos árboles antiguos. Pueden ver en este lado es lo que hay,
de una estatua, parece una recogedora de uvas, las bancas, y es un espacio, un referente turístico de la ciudad. Mucho turista hay en el lugar. Este es un cerro, el Montjuïc, es muy grande y podría abarcar fácilmente unos 15 programas de estado natural viajero. En esta oportunidad solamente estoy haciendo lo que es el mirador, la zona de jardines. Zona de cruceros, zona donde llega gran parte del turismo a España en el Mediterráneo. Esta es la zona de los cruceros donde está el World Trade Center, que es un hotel, la zona marítima, y aquí nos interrumpe la vista un restaurante bar. Pueden ver el desarrollo de esta ciudad, muy bonita. Desde aquí también se puede hacer esto, se lo voy a acercar, y es tomar un teleférico hasta esa zona de la costa. Toda esa zona se la han ganado poniendo tierra, o sea, son terrenos que le han ganado a la playa, al mar, perdón. Es una técnica que comenzaron a utilizar en Holanda y que aquí ya se ha acentuado y se han hecho algunas obras de ingeniería. Ahí vemos pues los puentes, las zonas de embarco. Ahí estamos viendo, por ejemplo, un pequeño, eso parece que es un crucero turístico GNV que está por tomar el espacio. Miren cómo va llegando el teleférico. El teleférico tiene varias etapas. Miren cómo va llegando, demasiado lleno está. Aquí estoy con mi asistente de cámara que iba a tomarme la cámara, ahí está, pero bueno, me está indicando como que es lo que le gusta. Y muy bien, esto es una alternativa de hacer un viaje de familia, tranquilo, relajado, tomando el autobús turístico. Algo que no me gusta, pero si estamos con familia y estamos con niños, facilita mucho la labor. Primera vista de Barcelona. Espero que les haya gustado el programa. Quedo pendiente de sus comentarios. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos explorando Barcelona en estado natural viajero. Hasta pronto. Chao. Los dejo con esta postal del Mediterráneo.